o desentenuación durante nuestro proceso de crecimiento en la fe. Es una de las cuestiones que muchas veces nosotros no llegamos a entender o no llegamos a procesar dentro de nuestro proceso de salvación. Una de las grandes cosas que nosotros sabemos acerca de la salvación en esta interpretación bíblica que creemos que es la de la sana doctrina de que la salvación no se pierde, porque una vez salvo se es salvo, y cuando se es salvo no es por mérito alguno, sino es salvo por el nuevo nacimiento y por la regeneración. Y cuando esto sucede, pues obviamente nadie puede desnacer de nuevo, o simplemente no nacido de nuevo no puede, estando muerto espiritualmente, nacer de nuevo espiritualmente, tener vida espiritual y después volver a tener muerte espiritual por los pecados o por la falta de fe y demás. Sin embargo, esto no viene siendo un pase libre para las personas que ya son salvas y no está lejos el hecho de que la palabra de Dios dice con absoluta claridad que se tiene que necesariamente ocuparse de su salvación, e incluso dice, como vamos a leer en el texto de hoy, lo vamos a leer con mucho cuidado, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Una de las cosas que nosotros vemos en esta palabra, en la palabra de Dios, es que dice ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta, ocuparse con temor y temblor, pero ¿por qué si ya soy salvo? ¿De qué me voy a ocupar? ¿Me voy a ocupar de obras? Bueno, primero un poco de contexto local. Estamos transmitiendo desde mi lugar de residencia, que es en Acapulco, en el puerto de Acapulco, aquí en México. Y bueno, pues aquí en Acapulco hay una forma de hablar, como en todos lados, modismos o palabras muy propias de ciertos lugares, y Acapulco no es la excepción, y usan el verbo ocuparse para, y sustituido ya por generaciones y por costumbre, para necesitar, para querer algo o para pedir algo. Por ejemplo, vas a una tienda, a una tlapalería y te preguntan, ¿usted qué ocupa? Y yo digo, pues ocupo como, pues no sé, como 2 metros cuadrados en la tierra, yo creo, o sea, no entendía muy bien al principio, ¿no? ¿Y qué es lo que ocupa? Y están preguntando qué es lo que quiere, qué es lo que quieres comprar. Eh, ¿Qué ocupas en cuanto también hacia dónde, no solo lo que quieres comprar, sino lo que necesitas o lo que quieres, o incluso en lo que en un momento dado vas a, eh, no se usa en tiempo futuro, por ejemplo, ¿qué vas a ocupar? No, ahí es diferente el asunto. Aquí el asunto de ocuparse lo estoy usando tanto como localmente, si qué te ocupa de la salvación, como también en el sentido de decir, ¿por qué Pablo dice ocuparse de la salvación? Y bueno, vamos a leer el texto, vamos a leerlo completo, por supuesto. Por tanto, amados míos, Filipenses 2, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí la palabra clave no es ocuparse, sino la palabra clave en todo el contexto de la carta, en el contexto del mensaje y en el sentido y a las personas que se les está hablando, eso es ocuparse, como se dice, de lo que es la correcta hermenéutica, ver el contexto, a quién está escrito, qué están pasando por esos momentos y qué es lo que Dios quiere que entendamos a través de la manifestación divina, a través de Pablo que escribió esto, por inspiración del Espíritu Santo, por eso es palabra de Dios. Dice, la palabra correcta es, así como siempre habéis obedecido. Los filipenses era una iglesia
obediente, una iglesia sufriente, una iglesia que no necesitaba tener nana o tener ahí de base a Pablo para ver si estaban haciendo lo correcto o para ver si pasar lista quién iba al curso de no sé qué y estar viendo quién iba y quién no, quién diezmaba y quién no, y estar viendo y estar siendo intrusivo en las casas de las personas o en los pecados ajenos y demás, incluso hasta participando a veces de pecados ajenos sin la obligación de hacerlo como pastor. Y vemos aquí que eh, obedecer, obedecer sin la presencia de Pablo era algo que le llenaba el corazón acerca de los filipenses y las circunstancias difíciles por las que estaban pasando. Y aún así les dice, como siempre han obedecido, les reitero mi obediencia, esa respuesta fiel que tuvieron a la enseñanza divina por parte de Pablo que les había enseñado. Recuerden que Pablo decía en Romanos 1:5, en Romanos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, perdón, en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo recibió el mandato, el apostolado, la revelación, perdón, para la obediencia a la fe en las naciones. Y los filipenses participaban y hacían de esto. También en Romanos 15:8 dice, porque no osaría, Romanos 15:8, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo me ha hecho por medio, sino por lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, no para el entretenimiento de nadie, no para la terapia masiva de medio calmar la conciencia a través de cantos bonitos a Dios, sino para la obediencia al Evangelio. Dice, sino para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces la obediencia a la fe de los gentiles es con sus palabras y con sus hechos. A eso se le llama ser cristiano fiel y obediente. Ser cristiano fiel y obediente significa obedecer la fe en la palabra de Dios, bien interpretada, sin intenciones de manipular nada, en palabras y en hechos. ¿Por qué? Porque la fe no nos fue dada a nosotros simplemente porque, pues, como ya se vio el domingo pasado, aunque está recortada la predicación del domingo pasado, dice lo esencial, que finalmente nos escogió Dios por puritita gracia, ni por el más mínimo asomo de que nosotros hayamos hecho algo bueno, o que íbamos a hacer algo bueno, o que íbamos a ser el profeta para las naciones, o que íbamos a ser el nuevo David, salmista. No, por gracia, por amor de su nombre. Entonces aquí la palabra clave es obediencia, y esa obediencia era de ocuparse de su salvación. Y ocuparse de su salvación, este verbo en griego de ocuparse, ocupaos, significa trabajar en algo sin interrupción hasta tenerlo por completo. ¿Sí? Y como ya dije, no se refiere al hecho de la regeneración o al hecho de ser salvo en el contexto que entendemos. Nosotros sabemos que por gracia somos salvos, que ya hubo la regeneración en nosotros. Tito 3, del 4 al 7, vamos a ver Tito 3, del 4 al 7, en donde no hay lugar para, perdón, no es Tito, estoy confundido, permítanme.
dice, eh, Tito 3:4, sí, perdón, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cuando alguien es salvo y es nacido de nuevo. Y cuando nacer de nuevo y regeneración es la misma palabra en griego que implica también regeneración y habla también de una renovación, pero eso ya es en y no por medio de, sino en el Espíritu Santo. Es decir, que cuando uno nace de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, y dice, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados, pero por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ocuparte de tu salvación, siendo nacido de nuevo, siendo regenerado, siendo ya una persona con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa esto entonces de trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo? Una vez aclarado entonces que no se refiere a el nacer de nuevo o que es por la gracia y la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y este oír por la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo regenera nuestro corazón, cuando alguien cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados. Ojo, alguien puede creer en Jesucristo. Santiago dice, qué bueno que crees, porque hasta los demonios creen. No es solamente creer en Jesucristo, es arrepentirse de sus pecados, reconocer que por esos pecados Cristo murió en la cruz, en lugar tuyo y mío, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo con la justicia santa y divina del Dios Todopoderoso, y crees que murió por tus pecados en la cruz, derramó su sangre y con su sangre nos ha limpiado y ha hecho de nosotros un pueblo santo y puro por la sangre de Jesucristo, es entonces que viene la regeneración o el nuevo nacimiento, y eso trae consigo una nueva vida y pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz eterna de Jesucristo. Y eso se llama salvación. Pero la salvación tiene un proceso, como leímos en Tito 3:4, que viene la regeneración, pero también viene la santificación, que viene siendo el crecimiento, ¿sí? En el último siglo, en el siglo pasado, sobre todo a partir de los 70s, 80s, que fue el tiempo cuando yo tuve la bendición de recibir por gracia la salvación, se hizo mucho énfasis, ojo, en el discipulado, pero no en la santificación, porque eso ya había pasado. Eso fue en los tiempos de Charles Spurgeon, más atrás con los puritanos, ya más atrás con John Wesley. Eso era la salvación y santificación. Y eso como que pasó, vamos a llamar de moda, vino esta corriente X, corriente, vamos a llamarle, en donde se le hizo énfasis, sí al nacimiento, pero sobre todo al discipulado, y del discipulado ocupacional. Ese discipulado ocupacional en la iglesia de hacer cosas, pero jamás salvación y santificación, que significa fruto que permanece para vida eterna. ¿Ok? En estos últimos tiempos,
es necesario que pasemos a esa perspectiva no antigua, sino la perspectiva que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ocúpate, y ese ocúpate, seguir haciéndolo hasta que esté terminado. ¿Y cuándo va a estar terminada nuestra santificación? Cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento, o el Señor llame a los que hemos muerto en Cristo físicamente y resucitemos y seamos llevados, trasladados, la iglesia sea trasladada a las nubes con el Señor, no a la tierra, porque el Señor va a regresar a la tierra en su segunda venida. Entonces, vemos aquí, ocuparse de tu salvación con temor y temblor. Este temor y temblor, y recordamos el contexto de una iglesia obediente, como es la iglesia en el lugar en los filipenses, dice, la actitud es entonces procurar esa santificación que requiere un temor saludable de no ofender a Dios. Con temblor de no ofender a Dios. Con el mismo temor y temblor, cuando una persona tiene un trabajo y tiene un jefe o jefa que padece de algún tipo de neurosis o que padece de alguna enfermedad, de veras, violencia, y que el trabajo es un infierno, pero los demás son sus esclavos, y bueno, ese tipo de personas, o tiene un familiar en casa que es explosivo, enojón, malo y demás, o un vecino o alguien conocido, te ocupas con temor y temblor de hacer lo que dices si es tu jefe, o mejor que ni te vea, o tienes que pasar de puntitas tú y tus perritos para que no se ofenda porque andas pasando por ahí con tus perritos y pasas de puntitas. Es decir, como se ve en las películas que caminan sobre hielo frágil, con temor y temblor, así es ese temor y temblor de no ofender a Dios con tus palabras, actos o actitudes. Dios no se ofende, pero es el amor a Dios de ocuparme de mi salvación con temor y temblor, de no ofenderlo, de no solo pecar, no nada más medio llevarla, medio hacerla ahí de como que si somos, pero de vez en cuando y no. Y es una santidad implícita, este temor y temblor de no ofender a Dios, que aunque sabes que nadie te está viendo, que aunque sabes que nadie puede leer tu mente, que aunque sabes que no hay cámaras ocultas, que aunque sabes que solo tú y Dios saben lo que estás haciendo, procuras no ofender a Dios, ni con palabras, ni con hechos. Y llega un momento de santificación por el Espíritu que ya no solo es con hechos, ni con palabras, sino incluso ni con pensamientos de ofender a Dios, como muchas veces pasa en nosotros de decir, es que ahora sí Dios se manchó conmigo, o sea, de veras, ahora sí Dios, de veras, no sé qué te hice, pero ya, ¿no? Perdóname. Yo he padecido de eso. Después del huracán Otis, que esperemos que les vaya bien del otro lado, que no les vaya tan mal como nos fue aquí en el Atlántico, como nos fue en el Pacífico, y tantas pruebas, y tan seguidas y tan constantes, que incluso en pensamiento llegar a decir, Señor, ya, o sea, lo único que he querido era servirte y hasta ahí, pero de veras, no.
tú viste que no andaba en malos pasos, ¿no? Y sigue, sigue, sigue. Lo comparto a corazón y no sé cuántas personas vayan a ver esto. Y la verdad tampoco es de mi incumbencia, es solamente incumbencia de Dios. Pero sí eso es ocuparse de la salvación con temor y temblor. No ofender a Dios y un profundo, profundo respeto a Dios. A veces es mejor que te critiquen por quedarte callado, por no participar en una conversación semiblasfema acerca de Dios, por lo mal que han ido las cosas, y que te digan lo que te digan, y como descantaba el Salmo de Rafael, digan lo que digan los demás. Es mejor que casi te apedreen que participar. ¿Por qué? Porque te vas a contaminar. Le vas a entrar al quite, y más si te ha ido mal. Y si te ha ido bien, vas a agarrar a bibliazos. Ah, pero cuando te va mal, no te agarras a bibliazos a ti. Sigues agarrando a bibliazos a los demás. Un profundo respeto, temor y temblor, sí, pero Dios no es un Dios neurótico al que no se vaya a enojar porque, ¿no? Como las maestras de primaria que en lugar de usar la pluma roja, usaban la pluma negra y explotaban en ira, o sea, quién sabe cómo vivían, o cosas así por el estilo. Bueno, creo que ahora ya no enseñan a escribir, ahora nada más enseñan a cuidar animalitos y bueno, con temor y temblor, sino con respeto. Mira, si a los hijos les cuesta trabajo respetar a los padres y honrarlos, ocuparse de su salvación con temor y temblor es algo tan lejano para ellos que si con Dios que no lo ven, pues obviamente menos que con quien sí ven que son sus padres. O los trabajadores que dice que la palabra, Pedro dice, sé que tienen amos difíciles de soportar, pero súfranla, ¿no? Sírvanle como si le estuvieran sirviendo a Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Dice eso Pablo y dice también eso Pedro. Bueno, ocuparse con ese profundo respeto a Dios. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es que no sé qué hacer. Pues si dejas de ser un blasfemo y empiezas a tener un poco de respeto y de reverencia mental, emocional, físicamente, y empiezas a tener esto, sabiduría, dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando alguien se pone en la postura de eso ya lo sé, significa que no lo sabe y si lo sabe no le importa. Cuando es Biblia. No, eso ya lo sé. Y luego, si ya lo sabes, ¿por qué no hay resultados? Dios da resultados, porque Dios ya dio el resultado que tenía que dar, resucitó. ¿Cuál era el resultado que Dios tenía que dar? Rescatar a su Hijo de las profundidades, al haber muerto por tus pecados y haber muerto como un pecador, y sacarlo porque su propia justicia de Cristo fue la que el Padre en legalidad levantó a Cristo entre los muertos, por la propia justicia de Cristo, por su santidad, y le levanta de los muertos, le resucita
y los sienta a su diestra hasta que sus enemigos estén por estrado de sus pies, ese es el resultado que Dios ya dio. Dios ya dio los resultados que tenía que dar. Entonces, los que tenemos que dar resultados son nosotros. En ese mismo libro de Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es la inteligencia. Entonces, aquí el asunto es andar rodando como piedra, sin saber a dónde vas. Ahí te ha puesto el Señor, pero callas delante de Él y dices, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así que se haga aquí en la tierra, que fue la última vez que prediqué. Porque conoces al Santísimo y conoces su santidad. Cuando alguien tiene temor de Dios y respeta a Dios, es porque entiende que nuestra cabeza no logra entender las dimensiones de lo que es Dios. Y son aficionados las personas a predicaciones que lo único que tratan de recibir es hacerlos sentir bien. Y sentirse menos mal y ser parte de una familia, que luego son los más lejanos a una familia. Y no hay esa comprensión. Y le pido al Espíritu Santo que te dé una pequeña dimensión de Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces el adulterar la palabra de Dios y acomodarla sin texto, sin contexto, y haciendo el pretexto para decir lo que se le venga en gana, es no temblar ante la presencia, ante la palabra de Dios, pero es tampoco no tener dimensión que Dios hizo todas las cosas así fueron, pero que Él va a mirar al pobre. Pero quiero regresar al versículo 1, donde dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Sabes, yo cometí el error durante muchos años y ya rectifiqué de cantar canciones, pues porque eran las canciones que había de este grupo, iba a decir Tierra, Viento y Fuego, pero no. ¿Cómo se llama el de y haré una habitación para que descanses en espíritu y en verdad? Canciones muy bonitas, sí, pero ya las fui revisando todas y decidí, voy a cantar en el cielo. ¿Sí? Dice que voy a construir una habitación donde puedas descansar. ¿Y en dónde crees que es? En la alabanza, en esa congregación, y ahí va a descansar Dios. O sea, así de ingenuidad. Así de ingenuidad y de falta de entendimiento. De falta absoluta de temor y temblor del Todopoderoso Creador nuestro, de ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Te lo respondo, guardando santidad. ¿Cómo guardando santidad?
teniendo absoluta conciencia de que quien está al pendiente de nosotros está ahí, tratamos de serle agradable, que vamos a fallar, que nos vamos a caer, que nos vamos a tropezar y que eso Dios lo sabe, es más, lo tiene previsto el Señor, para que nos arrepintamos y recurramos a nuestro abogado Jesucristo y podamos pedir perdón por nuestros pecados y podamos arrepentirnos y podamos decirle, Señor, perdóname, y eso es ocuparnos con temor, con temblor, con reverencia, y eso se llama santificación. Santificación no es apartarse a un cementerio, iba a decir, perdón, a un convento, bueno, que es casi lo mismo, puro muerto encerrado ahí. Apartarse y quedarse así nomás y ya, sino que tiene mucho que ver, mucho que ver el hecho que no solo Dios nos deja con esta situación, porque fallamos. Puede dar el caso que podamos pensar que es un paquete muy grande, y lo es, pero Dios, así como pone la vara tan alta, pone el remedio, y está en el versículo 13 de Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y esto, aunque parezca que es Dios el que produce en mí, como que hoy tengo ganas de comer carnitas. ¿Será Dios el que me está poniendo ganas hoy de comer carnitas? No, no creo que sea Dios. Se me hace que estoy oliendo a carnitas. Bueno, pero de todas maneras voy a comer carnitas. Los extranjeros que ven esto, si lo ven, es un platillo típico mexicano, largo de explicar, pero es un platillo como muchos. Entonces, no es ese el querer y el hacer que pone Dios por su buena voluntad, sino que si bien es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra salvación, es el Señor quien en realidad produce esas buenas obras y el fruto espiritual en la vida de los creyentes, para el que tiene esta actitud de que la palabra clave desde el principio fue obediencia. El que no quiere obedecer, no va a obedecer. ¿Sí? Si tienes fe, vas a tener el deseo de obedecer. Y si tienes fe, es porque eres nacido de nuevo. Y si eres nacido de nuevo, es porque Dios te escogió y te hizo nacer de nuevo. Entonces vas a tener fe y vas a tener los deseos de ocuparte de tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce este buen fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, como ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer se refiere a nada agradable a Dios puedes hacer. Entonces, aunque parezca un ser alado, amarillo, con pico color naranja, de 2 patas, y entre las patas tiene así como tela, camina chistoso moviendo así, y hace cuac, cuac, y vuela, aunque parezca pato, no es pato, es un ratoncito. Bueno, así, aunque parezca cristiano y haga todo lo que se supone hace un cristiano, si no ha nacido de nuevo, está queriendo ser cristiano, pero no va a dar fruto. Hay quienes llegan incluso a tener dones porque por la providencia de Dios sabemos que debe de haber falsos maestros entre nosotros en los últimos tiempos. Como se predicaba la vez pasada, el domingo pasado. Pero
nada podemos hacer agradable a Dios. El hecho de hacer cosas que parecen agradables a Dios no les son agradables. Incluso Dios en el Antiguo Testamento hubo un momento que al pueblo de Israel desobediente es que sus propios sacrificios que Dios instrumentó en la ley le eran aborrecibles. Por una razón, no eran obedientes. Y era el pueblo de Dios, Israel, de la tribu de Judá, Aarón, los sacerdotes del linaje de Aarón, los sacrificios conforme a la ley. Era tal la desobediencia y la doble cara, ¿sí? Y en castellano te lo digo, amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo no es posible. Y lo voy a volver a repetir. Y por eso te pido que te inscribas al canal si te gustó, y si no te gustó, pues no te desuscribas sígueme aguantando, pero si quieres suscríbete y dale like a este video. Lo voy a volver a decir. ¿Listo? Close up, cámara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maquillaje, todo bien. Lo voy a volver a decir. Amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo no es posible. O amas uno o amas al otro. Amar el dinero y tener dinero y amar a Dios no es posible. No lo digo yo, lo dice Dios. Y hazle como mejor te convenga. Acomódale como mejor te convenga. Busca la congregación que sí predique que es posible. Busca la congregación que te diga que Dios está enamorado de ti y que tú eres una bendición para Dios. Como quieras. Pero no puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes amar a Dios y al mundo. No puedes amar a Dios y ser un blasfemo. No puedes amar a Dios y ser un irreverente. No puedes amar a Dios y ser un incrédulo. No puedes amar a Dios y no creer que Dios, en su providencia, tiene el control. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero por la buena voluntad de Dios. Es Dios en quien produce esas buenas obras. Primera de Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto sucede y esto obra por medio de nosotros, pero con el Espíritu Santo en nuestro interior. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oye, ser templo del Espíritu Santo, no sé qué porcentaje dicen que hay tantos creyentes, tantos salvos, que va aumentando, disminuyendo, las estadísticas van, estadísticas vienen. Mira, yo no sé cuántos humanos sabremos en la tierra vivos que vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero somos los que Dios quiere que seamos. Y las cifras no hacen match con el número de personas adentro de las congregaciones. Porque en la parábola, cuando se mezcla el trigo y la cizaña, aunque se refiere en parte a Israel y en parte simbólica a la iglesia, luego lo explico, o donde dice que el reino de los cielos es semejante a un árbol que creció y se hizo tan grande que hay las aves que son un simbolismo de seres malignos, espíritus malignos, revueltos en eso, ¿sí? No todo el que canta aleluya es cristiano. No todo el que es famoso en YouTube cristiano es famoso, es cristiano. No todo el que enseña Biblia es templo del Espíritu Santo.
Si alguno, 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es que desbarataron renuevo de amistad, no importa. El templo de Dios es santo. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y acá estamos. Renuevo de amistad con 4, 5, 6, 7, 8 hermanos queridos y amigos. Y aquí estamos y aquí seguiremos, porque somos pueblo santo, pueblo de Dios. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este sentido de pertenencia a Dios es el que produce Dios, tanto el querer como el hacer, y por eso yo no puedo meter este cuerpo que pertenece a Dios a un antro. Este cuerpo que pertenece a Dios no lo puedo mezclar en un robo, no lo puedo mezclar en una charla pagana y grosera y blasfema y participar o oír con interés los pecados ajenos, así como que medio envidiando. O sea, ¿no? Versículo 20, 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y nótese que dice cuerpo y espíritu. El alma sigue siendo dentro de nosotros la que está en pugna entre el espíritu y la carne, y es nuestra alma donde se produce esa santificación, y es en el alma donde se produce esa decisión de ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Dios infunde las fuerzas, la energía, los deseos para las acciones de nosotros. Esta palabra griega se traduce de querer, pero indica que Dios no solo se va a enfocar en los simples deseos emocionales o en los antojos, sino a la intención consciente, clara y metódica de cumplir el propósito planificado de Dios para nosotros de hacernos a su imagen y semejanza. Cuesta trabajo. Nosotros, como creyentes, debemos de entender esto. Dios hace posible que la iglesia verdadera pueda tener una vida piadosa, una vida santa, una vida, ¿te imaginas una congregación sin música pero con oración? Sin estímulos externos de ningún tipo emocionales. Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Dios tiene el deseo que nosotros como creyentes desea que hagamos lo que le es agradable a Dios, lo que es agradable para Él. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Me paso al versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hace que hagamos nosotros en ese propósito que podamos serle agradables en Dios, pero no para salvación, sino para glorificarlo. Para que todo sea para la gloria de Cristo desde esta tierra. Para que todo sea para la gloria de Cristo desde aquí donde estamos. Nosotros somos personas que estamos puestas para agradar a Dios. Y voy a tener esta última cita. Y dice 2 de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignos de su llamamiento. El saber que si estás haciendo cosas y que sepas que Dios dice bien, porque va de acuerdo a su palabra. Y estás en una circunstancia difícil y le estás haciendo, procurando ser agradable a Dios. Es dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, con el poder de Dios. Y concluyo con esto, por favor, grábatelo. Para ser santo está a tu disposición, si eres nacido de nuevo, el poder de Dios por medio de la fe. Es decir, lo voy a leer parafraseado, pero lo voy a decir como dice aquí tal cual. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es que ya no me alcanza la fe. Bueno, Dios produce en ti tanto el querer como el hacer. Hoy es un día nuevo, vamos a sobrevivir este día con fe y vamos a salir adelante. Mañana no sé, pero hoy danos el pan de cada día. Hoy perdona nuestras ofensas. Hoy guárdanos del mal. Hoy perdonamos a los que nos ofenden. Hoy nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Mañana no sé, pero hoy que le digo basta a esta vida, el poder de Dios hace que resurja esa fe. Y como Dios produce el querer como el hacer, hoy es hoy vamos a sobrevivir este día en Cristo, lo vamos a hacer y vamos a seguir adelante. Mañana es asunto de Dios, pero hoy es asunto de Dios y mío. Y hoy me voy a ocupar de mi salvación con temor y con temblor. Con esto termino entonces. Le doy gracias a Dios de todo corazón a nuestros hermanos que con su amor y su bendición siguen ayudándonos con sus diezmos y ofrendas. Créame que lo usamos para lo que son, para sobrevivir. Y que Dios les bendiga. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Invita a otros a que se suscriban, que le den like a este video que es importante para el medio de comunicación que usamos. Y bueno, pues que Dios te bendiga y estamos próximos
para hacer su voluntad. Dios te bendiga, buenas tardes.